Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como bien decimos en este canal, gracia y paz para todos. Para todos los que quieren escuchar y quieren ser cristianos y parte de un pueblo pensante. Eh, Hemos escuchado tantas cosas a través de nuestro peregrinaje cristiano, de nuestro vivir en Cristo, que a veces nos parecen cosas muy impactantes e impresionantes. Hace muy poquito estuvimos tocando una serie relacionada con el sello de Dios y ningún caso ha querido ser una ofensa para ningún grupo cristiano. Solamente queríamos mostrar una postura con respecto a eso y con lo que señala la escritura. Porque a veces en nuestro sentir, nuestro deseo de querer imponer nuestras ideas nos hace ser un pueblo que no piensa, que se queda a lo mejor con lo que escuchó, que a lo mejor hace una doctrina de una serie de versículos rebuscados y no se entiende la escritura a la luz de la palabra, a la luz de Cristo, principalmente a lo que el Espíritu Santo puede decir en nuestros corazones para que se pueda sellar nuestro corazón y pueda estar el Espíritu viviendo en nosotros y mostremos el fruto del Espíritu. Pero hay grupos para todo. Hay grupos que prefieren mostrar más que el fruto, prefieren mostrar los dones del Espíritu. Hay otros que prefieren mostrar normas, preceptos, ideas, doctrinas. Pero la gente, antes de escuchar y de experimentar cosas, quiere experimentar nuestras vidas, si nuestras vidas son coherentes o si realmente reflejan a la persona de Cristo. Si tú tienes el sello de Dios puesto en el Espíritu Santo, tendrás el nombre del Padre y del Hijo, que será el carácter de Jesús. Será el carácter del Señor que se viene revelando desde podríamos llamar el primer libro puesto en el canon bíblico que fue el Éxodo, incluso antes del Apocalipsis, porque Moisés escribe primero el Éxodo antes que perdón, que el Génesis, quería decir. Eh, Moisés escribe antes el Éxodo y luego, por revelación divina, el Espíritu Santo le revela la creación y lo que él conocía de su propia historia, sus propias raíces. Incluso algunos atribuyen en el libro de Job como el primer libro, el último en instalarse en el canon bíblico del Antiguo Pacto, eh, como la referencia clara al Evangelio y el entendimiento que Dios no quiere el mal para nosotros y que Él no es quien nos prueba. Eh, Conversaba con algunos familiares con respecto a eso y hay gente que todavía cree que el Señor pone pruebas en nuestras vidas para llevarnos a Él, como si Dios fuera un manipulador. Sé que no es el sentido, sé que no es lo que ellos quieren expresar, pero si tú lo analizas eh, pensando, Dios no podría ser un manipulador ni podría... Es cierto que el Señor usa nuestras situaciones, nuestras consecuencias, las cosas que nos pasan para llevarnos a Él. Pero bueno, estoy haciendo una introducción bastante larga para introducirnos en un nuevo tema que tiene que ver con que muchos cristianos hoy día están siendo llevados a verdades bíblicas, a un despertar, y más de 600 denominaciones han encontrado en los mandamientos una verdad. Y creemos en la vigencia de ellos. Son una iglesia de más de 400 años de historia que ha creído
en la vigencia de los mandamientos, especialmente en uno que a lo mejor ha quedado fuera, que es el cuarto mandamiento. Pero dentro de esta gran gama de grupos cristianos, algunos han llegado a otros extremos. Y quiero hablar un poco acerca de este tema nuevo que es, ¿deben los cristianos celebrar las fiestas levíticas? Ya, para entrar de lleno y dejar de cantinfliar. Mi señora siempre me lo dice, parece que das muchas vueltas cuando quieres tocar un tema, te apasionas demasiado y te das muchas vueltas para explicar una idea. ¿Deben los cristianos celebrar las fiestas levíticas? Es uno de los temas que queremos tocar. Eh, ¿Por qué? Porque las fiestas levíticas, en un grupo importante de estas más de 600 denominaciones que guardan el sábado, guardan el cuarto mandamiento, hay algunos que están tratando de imponer. No solamente los de raíces hebreas, no solamente los grupos mesiánicos, sino que también cristianos, eh, algunos de ellos están tratando de imponer. Primero, antes de ello, decir claramente, el mundo cristiano no es de celebrar fiestas. Por un mal entendimiento de lo que significa buscar la santidad, en un sentido de apartarse del mundo, de ser apartado. Pero sin embargo, en muchos sentidos sí se celebran fechas relevantes. La cristiandad celebra muchas fechas, ciertos feriados seculares, incluso fiestas que uno podría decir tienen un origen pagano. Eh, Hay gente que hace guerra contra la Navidad, contra el Año Nuevo, con las fiestas patrias o patrióticas del país donde tú vivas, en cada país. No sé, el día de tu independencia, por ejemplo, de la independencia de tu país, la fecha importante de algún acontecimiento que ha ocurrido. Sin embargo, los cristianos a veces comprendemos mal esto y Dios sí es un Dios de fiestas y se goza mucho en la celebración. Inclusive nos promete un gran banquete en la revelación final, ¿cierto? Incluso en el mismo libro de Lucas, en el Nuevo Pacto ya se aprecia que estamos todos invitados a una presencia, a la presencia de un gran banquete y se utiliza una parábola para ilustrar el reino de Dios. Eso se encuentra en Lucas capítulo 14, los versos 15 al 24. No lo vamos a leer porque, pero sí parafrasear, porque a veces doy muchos versículos y la gente no siempre hace mención o no siempre se da el trabajo de mirar estos contextos. Eh, Lucas 14, del verso 15 en adelante, se habla de la historia de una gran fiesta, que también se encuentra en Mateo 22, del verso 1 al 10. Eh, Dice, afortunado el que participe en la cena del reino de Dios. Jesús contó una parábola que un hombre estaba preparando una gran cena e invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora de la cena, mandó a un siervo a decirles a los invitados, vengan que todo está listo. Pero uno tras otro se fueron inventando excusas. Es un poco eso. Algunos dijo, mira, compré 5 yuntas de bueyes, otro me acabo de casar, etcétera. Pero el Señor, como vio que esos se excusaron, invitó a otros. Este patrón le dijo a sus siervos que salieran a las calles, a todo lugar, a invitar a todo tipo de personas, pobres, lisiados, ciegos, cojos, a todo el que quisiera entrar. Y después eh, se hace mención ahí importante el tema. Era solamente para introducir y parafrasear un poco el tema de que al Señor le gustan las fiestas. Nos habla de becerros gordos, nos habla
de muchos sentidos. Como cristianos y bautistas del séptimo día, a través de los ministerios que presentamos, eh, vamos a poner este tema aquí en discusión, en conversación, en un diálogo, en realidad no es una discusión. Eh, Ahora tenemos un mejor ministerio que el antiguo y con un mejor mediador, que es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Los demás eran sombra de ello. Quiero que tú busques en Hebreos 8, en el verso 6, para que entiendas. Pero siempre ha sido la invitación que tú puedas hacer lectura de todo el pasaje, de todo el contenido, porque siempre tenemos el cuidado de que no te sientas manipulado, que no te sientas que te estamos imponiendo alguna idea, que no te estamos queriendo cambiar tu mentalidad, ni queremos imponer. Solamente volvemos al tema. Queremos un pueblo que piense, un pueblo que piense claramente. Eh, y aquí nos asegura en el versículo 6, pero a Jesús se le ha dado un servicio más importante. Asimismo, también el nuevo pacto que Él trajo es más grande que el anterior porque se basa en mejores promesas. Desde la antigüedad, Dios le proporcionó a Moisés leyes de orden civil, ¿cierto? Para regular las distintas actividades de una nación que estaba surgiendo, una nación que venía de la esclavitud y que eh, en cierta medida pone como una nueva constitución para que empiece a vivir eh, de esta manera con libertad. Y es difícil vivir con libertad. Aquellos países más nuevos, quizás tu país como el mío puede tener 200 años de libertad. Creemos en cierta medida que vivimos en libertad porque igual hay ciertos países que rigen nuestras decisiones por medio de los recursos, por medio del comercio. Y dice, mirad que yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, dice, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponerlos por obra. Es porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido. Esto es lo que queremos rescatar. Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 4. Un pueblo sabio y entendido, una nación grande, como el pueblo de Dios de la actualidad, tiene que ser un pueblo con juicios justos, una nación grande donde hay estatutos, claridad, como en toda esta ley que yo pongo delante de vosotros. ¿Cuáles eran los componentes de este primer pacto? En la primera alianza había una serie de ritos que también son mostrados en el libro de Levítico, pero Hebreos 9.1 dice en la versión latinoamericana, ya que consiste solo ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. El Señor quería reformar las cosas, claro que sí. Siempre desde el primer propósito, y esto lo hace mención a dos de los patriarcas. A Abraham específicamente le dice que quiere bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de él. Y luego con Jacob, cuando Jacob recibe la visión de la escalera, donde los ángeles bajaban hacia él y no donde él tenía que subir, sino que donde el Señor baja para decirle que lo va a bendecir y que por medio de él bendecirá todas las naciones de la tierra. Eso era lo que el Señor quería presentar. En todas estas ordenanzas, decretos, bebidas, ofrendas, sacrificios,
etcétera, estaban presentes las fiestas levíticas. Estaban como símbolo que vamos a ir mirando a través de esta representación de la historia de la redención, de la historia de la salvación. Un poco ese es el marco que queremos poner. Esto es un primer mensaje para hacerte la invitación y que puedas quedarte con nosotros y mirar este tema y que tú puedas pensar. Como dijimos, hay fiestas que están en las escrituras, mm, las puedes mirar como sombras. Hay fiestas que existen en el mundo y a ti te pueden parecer paganas, eh, pero Dios es un Dios de fiestas. eh, el Señor querrá un pueblo amargado. ¿Viviremos las fiestas con gozo o viviremos las fiestas por experimentar rituales? En vano me honra, hace mención Isaías, de que si nosotros vivimos las fiestas, los ayunos, los sacrificios, incluso los días de reposo, si el amor de Dios no está puesto en nuestro corazón. Que el Señor te bendiga y esto es una pincelada para entrar en un análisis a las fiestas. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.